Alabado sea el Señor. Le damos la bienvenida, alabado sea el Señor, a nuestro servicio de oración esta noche. Alabado Dios a cada nuestros amados hermanos, la iglesia, unción de lo alto que se estará conectando, algunos hermanos, familiares, amigos, siervos y ministros. Alabado sea Dios, que la gracia del Señor sea sobre cada una de vuestras vidas. Estamos viviendo unos tiempos, unos días difíciles, amados. Tenemos mucha congregación, muchos hermanos que están siendo familias enteras afectadas por el Omicron. Alabado sea Dios. Pero queremos orar y nos mantenemos en la perspectiva de que Dios seguirá haciendo algo, porque fiel es el Señor a su palabra y sus promesas. Alabado Dios. Quiero dar lectura, alabado sea el Señor, en Primera de Corintios, capítulo número 12. Alma mía, alaba al Rey que vive. Alabado Dios. Santo el Señor, aleluya. 1 Corinthians, chapter number 12. Alabado sea Dios, al Rey que vive y reina. Damos la gloria y la honra. Bendito sea el Señor. Que Jehová en una manera especial, nuestro Señor, bendiga a nuestros hermanos. Que el toque bello por excelencia de su mano sanadora se deje sentir en una manera especial desde la mollera hasta la planta de los pies, sobre cada vida, cada uno de aquellos que están siendo afectados en diferentes maneras, amados. Alabado Dios, ya que sabemos que también el flu se ha unido, alabado Dios, al COVID. Entonces se hace un poquito más difícil, pero damos gracias a Dios por su provisión divina, de que en la cruz del Calvario Jesús, dice el profeta Isaías, que sobre su propio cuerpo llevó todas nuestras enfermedades, toda nuestra dolencia, y que por su llaga nosotros fuimos curados. La semana pasada estuvimos hablando de la presencia del Espíritu Santo y seguiremos hablando un poquito más, alabado Dios, por un ratito en esta noche, ya que el clima ha estado para acá un poco feo, alabado Dios, pero aquí estamos haciéndole la guerra al clima y al enemigo también, que Dios nos ha dado esta oportunidad, este privilegio. Este servidor y mi amada esposa nos hicimos las pruebas, salimos negativos, y a Dios damos la gloria y la honra. Ayer charlaba con unos hermanos que me decían, pero pastor, debe chequearse también. Pues está bien. Y yo le dije, mira, me metieron ese palo hasta garnete en la parte de atrás. Y a mí lo que me dio fue ganas de reír porque me tapó la sinusitis. Alabado sea Dios. Luego esperamos los resultados y a Dios sea la gloria. Salieron negativos y aquí estamos, hermanos, porque como siervos del Señor estamos pues ministrando y siempre estamos expuestos, pero también siendo responsables a la congregación y a nuestros hermanos. Alabado sea Dios. Capítulo 12 de Primera de Corintios, el cual lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo decimos: amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Como Él quiere. Como Él quiere. A Dios sea la gloria. No es como yo quiero, amado.
La palabra del Señor sí, que pidamos al Señor y que busquemos siempre, procuremos los mejores dones, pero el Espíritu Santo siempre hará como Él quiere, alabado Dios. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, el 18, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Vamos a manejarlo hasta ahí, darle gracias al Señor por su gloriosa, majestuosa y preciosa palabra que es vida, amados del alma. La palabra del Señor es la verdad. Le damos gracias una vez más por este gran privilegio, por el tiempo del clamor que hemos tenido. Alabado sea el Señor. Por nuestra cadena de oración que estamos todavía, estamos en pie, estamos en victoria. Alabado sea el Señor. Y yo sé que quizás ahora no estamos viendo nada, pero luego veremos los beneficios. Padre mío, gracias te damos por la palabra que acaba de ser leída, que pida tu palabra, que es la verdad. Gracias por la vida del pueblo aquí presente, mis hermanos que se esforzaron. Jehová recompensa su fe junto a la mía propia. Y de igual manera nuestros hermanos que están conectados a través de esta plataforma del Facebook Live y otros medios que a ti te plazca que haya un enlace que sea de provecho, de bendición a muchas vidas. Y a ti damos la gloria y la honra. Te presentamos una vez más nuestra caja de peticiones, Padre. Gracias yo te doy, Señor, por la vida del pueblo, Señor, que saben a quién hemos creído. Por cada petición que ya te han contestado. Y escuchamos las palabras de testimonio en los labios del pueblo con gozo y alegría, regocijándose al testificar de cómo ha sido tu mano bella la que se movió. Gracias por las que están aquí en espera, sabiendo que en el tiempo, Padre, oh gloria a Dios, que ya tú tienes señalado, en el nombre de Jesús. También, Señor, nos deleitaremos una vez más de escuchar las palabras de testimonio en los labios de tus hijos, tus hijas, tus siervos, en esta casa de oración y puerta del cielo por lo que has hecho. En el nombre de Jesús clamamos una vez más y te pedimos, Padre mío, que a través de la provisión divina que tú hiciste con Jesucristo, Dios amado, allí en aquel madero, sea el toque bello de tu mano. Ay, papá, qué lindo Dios. En una manera especial en esta noche, Jehová, dejándose sentir desde la mollera, Padre mío, hasta la planta de los pies, sobre el cuerpo. Mi alma alaba a Dios de cada uno de los que están afectados de salud en este momento, allí en los hogares, en los hospitales, Señor, postrado en un lecho, en el asilo de ancianos, quizá un deambulante, remen, soleil, mansa, quima. Oh, Jehová, Padre, que tú le visites en el nombre de Jesús. Mis hermanos, a través de esta plataforma, créele a Dios, a Lázaro Jamaya. Él es más que suficiente. Sobre su propio cuerpo llevó todas nuestras enfermedades. Él sufrió toda nuestra dolencia. Pero por su llaga, nosotros fuimos curados. Gracias te damos ya de antemano, Padre mío. Porque la sanidad divina, aman, solía, sojamaya.
Es el pan de los hijos. Y a ti damos la gloria y la honra. Por los méritos de Cristo, Señor amado. Mira la petición de tu siervo, Pastor Manuel, su hermano, allí en Nicaragua, en aquel hospital. Dios, visítale, Padre mío. Señor, tú siempre llegas a tiempo. Que el toque bello de tu mano se siga dejando sentir, Señor, en estos países, Señor, donde no tienen los mismos recursos que tenemos nosotros y los privilegios que gozamos de poder tener, Señor, un pronto auxilio, una ayuda, Padre, que muchas veces, Señor amado, nos conserva la vida. Clamamos a ti, que eres el médico divino por excelencia, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad y tu bondad. Que tú les visites allí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, mire el hermano Johnny Alexander a cargo de los niños de Anay, también en Nicaragua. En estos días ha afectado su cuerpo con mucho dolor y fiebre. Tócale, mi Jesús, y que reciba el toque bello de tu mano, de tu Hijo, tu siervo, Padre, que ama este ministerio. Y yo sé que tú seguirás usándole. Trae salud sobre ellos. Señor, sobre los niños, guarda la niñez, Señor, en la vida del pueblo en una manera especial, que yo sé que son especial tesoro para ti. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Pueden tomar sus asientos, amados del alma, alabado sea el Señor. Y a Dios damos la gloria, a Dios damos la honra, alabado Dios, la alabanza y la adoración. Muchos pensamientos me pasaron esta tarde, alabado Dios. Yo le decía a mi esposa, mira, vamos a estar, estos somos los que vamos a estar, y dicho y hecho. Alabado Dios, me faltó otro hermano, alabado Dios, que creía, y pues estaré mañana averiguando cómo está su estado de salud, porque no me dijo nada. Alabado Dios. Pero aquí estamos, hermanos. Podíamos haberlo tirado desde mi casa, el Facebook Live. Pero me compune el corazón, hermano, me constriñe no llegar a la casa de Dios sabiendo que puedo tener la oportunidad y que no iba a estar solo, que usted iba a llegar aquí, alabado Dios, alabado sea el Señor, porque es al Señor a que servimos, alabado Dios. Y cuando estamos aquí estamos clamando por nuestros hermanos, como dije ya, tenemos mucho pueblo afectado, alabado sea el Señor, pero de la misma manera también Dios los está recuperando ya. Le creemos al Señor, le damos gracias. Y la semana pasada hablábamos sobre la persona del Espíritu Santo. Si hay un tiempo en el cual necesitamos el Espíritu Santo, más que nunca, amado, en estos tiempos, alabado sea el Señor. Y así por encimita hablamos, alabado Dios, de quién era, que es la tercera persona de qué, de la Trinidad, de que la palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia, que es un término teológico que se utiliza para describir a un Dios que es triuno, un Dios que es tres, a la misma vez Padre, Hijo, Espíritu Santo, que de la misma manera como Dios creó al hombre, un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, así también Él se relaciona y se compara, alabado Dios, en sus personas. La persona del Padre, que es la primera, la segunda la del Hijo y la tercera, alabado Dios, que es el Espíritu Santo. Cuando hablamos de una persona, quiere decir que una persona siente y padece también. Por eso cuando hablamos en muchos de los escritos del apóstol Pablo, se encargaba de decirnos que no apagásemos al Espíritu Santo, que no contristemos al Espíritu Santo, en otras palabras, que no lo entristezcamos, alabado sea el Señor. Si fuera solamente un espíritu, alabado Dios, nada, sería afectado. Pero es una persona, alabado Dios. Y qué privilegio que el espíritu que estaba en el Hijo, Dios el Padre, nos lo ha dado a nosotros aquí, a la iglesia, alabado sea el Señor. Gracias en aquel primer día, cuando venimos rendidos a sus pies, que lo recibimos, que fuimos sellados. Y de ahí en adelante nos corresponde como pueblo e iglesia seguir buscando cada día la llenura. Alabado sea Dios. No conformarnos solamente de que yo sé que soy propiedad. Muchos sabemos que somos su propiedad, pero es necesario que nos mantengamos ¿qué? Llenos de Él. Hago un alto y me acuerdo años atrás. En 1987, allá en la Isla del Encanto, en Puerto Rico, fue una campaña a un pueblo... Ay, Dios mío, Las Piedras. Había una iglesia, un sector que se llama Lijas. Y allí estaba Gigi Ávila. Y yo tenía una preocupación en mi corazón y hablaba yo con el Señor.
Y yo le decía al Señor, pero háblame, Señor, habla, porque yo sé que tú, pero hermano, una cosa que el Señor me dio, una experiencia bien linda fue ese día cuando yo salí, esa noche yo fui solo, guié y estuve allí en una gran congregación de asambleas de Dios que había. Yo no conocía más nadie allí, pero Dios me conocía y eso es lo bueno, importante. Y lo importante, y lo más bueno es que cuando yo iba caminando para mi jipito, tenía un jipito samurái, yo creía que eso era lo último en la moda, alabado a Dios. Y cuando me monto allí, yo oigo una voz que desde adentro me decía bien duro, Cristo viene, alabado Dios. Y yo, wow. Lo que yo le decía al Señor que me hablara, Dios lo hizo. Él habita aquí. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. El Espíritu Santo es Dios. Y esa es la grandeza del Señor cuando hablamos de los misterios de Dios, amado del alma. Como un Dios tan grande, creador del cielo, de la tierra, del universo, alabado Dios, de todas las cosas, vive aquí en mi corazón. Vive ahí en tu corazón, alabado sea el Señor. Y a Dios damos la gloria. Cuando sucedió el capítulo 16, leíamos la semana pasada, alabado Dios, de una promesa que el Señor le había hecho a los discípulos. Mientras Jesús estaba, alabado Dios, ellos se gozaron. Las manifestaciones del Espíritu Santo eran manifestadas ¿a quién? ¿En la vida de quién? Jesús. Del Señor, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Pero ya cuando el Señor se fuera, esas manifestaciones se iban a reflejar y se iban a ver ¿dónde? En la vida de los discípulos, alabado sea Dios. Hoy en día, en la vida de quién? De nosotros, de su iglesia, alabado sea el Señor. Algún harto, muchas organizaciones o pueblo evangélico que tienen sus propias creencias, ellos creen que solamente esto era para aquel tiempo. Para aquel tiempo nada más, hermano, no. El Señor dijo que esta promesa era para vosotros, para vuestros hijos, para los que estaban cerca, para los que estaban lejos, y luego para todo aquel que creyera. Porque hubo un problema en la vida del apóstol Pedro, alabado Dios, y Dios tuvo que revelarse cuando el Espíritu Santo en la casa de un gentil se derramó, y a Pedro también se le cayeron unas escamas de los ojos y se dio de cuenta que el Espíritu era para quién, para todos. Y que bueno que nosotros lo tenemos en medio nuestro, su gloriosa y preciosa presencia. Compartía un hermano conmigo esta tarde, alabado Dios. Él después entrará en detalle para decirle a la iglesia de una visita que tuvimos aquí el domingo, cómo Dios le dio una experiencia a la hermana que nos visitó, especial para ella, alabado Dios. Si no tuviera el Espíritu Santo, ¿qué problema tendríamos, amado? Pero qué lindo cuando lo tenemos. Y es el anhelo y el deseo siempre nuestro, que no se vaya, que se quede con nosotros. Alabado Dios, el Espíritu Santo se compara como un fuego. Para que haya un fuego hay que echarle ¿qué? Leña. Alabado Dios. ¿Y qué leña le echamos nosotros, hermano Darío? Alabado Dios, a la oración. ¿Qué leña? Oración y adoración. Alabado Dios. Exaltamos, bendecimos el glorioso nombre del Señor y el fuego comienza a avivarse. El profeta Habacuc en cierta ocasión dijo, oh Jehová, oí tu palabra y temí, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. De la única manera que la obra de Dios puede ser avivada es a través de la manifestación de la persona de ¿quién? Del Espíritu Santo. Que bueno, cuando usted y yo llegamos a este lugar y siempre estamos prestos para darle ¿qué? Libertad al Espíritu, para que el Espíritu haga como el Espíritu quiere, amado. De la única manera que personas pueden testificar luego y decirle por qué no le gustaba que el Espíritu Santo se manifestara, es porque cuando Dios comienza a hablar, comienza a ¿qué? A revelar. Y Dios lo hace, hermano. Cuando hay cositas escondidas, cuando hay pecados que no son de agrado a Dios, Dios comienza a revelarlas. Algo sucedió a través de aquella promesa que en el capítulo 16 de Juan el Señor dijo para los discípulos. Y aconteció en el día de Pentecostés, en el capítulo número 2 en el libro de los Hechos. Alabado Dios, esa promesa que le había sido dada se cumplió. Y ahora la manifestación no es tan solo sobre, sino también dentro del corazón. Porque hablamos que en el Antiguo Testamento la manifestación del Espíritu Santo era sobre los hombres. No es que moraba dentro, sino que venía, le hacía cobertura y estaba sobre ellos.
alabado Dios, para misiones especiales, para propósitos divinos, alabado Dios. Pero cuando ya los hombres le faltaban a Dios, Dios se ocupaba también, porque dice la palabra en el libro de Samuel, que Saúl, Dios le había dado su Espíritu Santo, pero cuando le faltó y le falló tanto a Dios, el día que David estaba siendo ungido en su casa, el Espíritu de Dios que estaba sobre Saúl, lo dejó y vino a posar sobre David. Posó en usted y yo, hoy mora aquí dentro, hermano. Qué gran privilegio Dios nos da, alabado Dios, como pueblo e iglesia de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque somos la amada del Señor, amado. El trato de nosotros, el Señor para con nosotros, es muy especial. Ahora mora dentro del corazón del hombre. Recibieron la promesa en Jerusalén, donde vieron al Señor morir, donde ellos lo abandonaron habiendo huido, alabado Dios. La promesa se dio. Cuando hablamos de promesa, hablamos en tu propia palabra, hermano Richard. ¿Qué es una promesa? Si tú le das una promesa a mí, es algo que le tengo que cumplir. Algo que se cumple. Sí, eso es que tiene que cumplir. ¿Verdad que sí? Un compromiso. Si lo hizo, tiene que cumplirlo. ¿Y qué hizo Dios? Que bueno, Levítico dice bien claro, Deuteronomio, perdón, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Él lo prometió y Él lo hizo. Qué lindo es Dios. Al Rey sea la gloria. Seguimos. Alabado Dios. Entonces, se puede decir que algo que se promete y se tiene que cumplir es un compromiso o realizarle un acto o contraer una obligación. Porque viene siendo como que, como un contrato. Señor amado, en estos días el Señor me hablaba. El contrato que hicimos nosotros frente a un altar con nuestras esposas. Es tremendo, es un contrato ante Dios. Prometo guardarle, cuidarle, las buenas, las malas, la enfermedad, amarla, alabado Dios, sostenerle, alabado Dios, no maltratarla, hasta que la muerte nos separe. Y de igual manera, alabado Dios. Pero eso fue un compromiso, alabado Dios, una responsabilidad y una obligación. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 39, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Hablamos un poquito así por encimita de aquel hombre llamado Sansón, y de cómo Sansón, cuando llegó el Espíritu Santo sobre él, en cierta ocasión, en el capítulo 14, despedazó un león, como quien despedazaba un cabrito, con sus manos. Lo agarró, amado, como dice el libro en Puerto Rico, cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. También el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y mató a 30 hombres en Ascalón. Alabado sea Dios. Y usted dirá, este Sansón estaba hecho un asesino, ¿eh? Cuando venía esa fuerza. Y en el versículo 14, las cuerdas que estaban en sus brazos se rompieron, porque el Espíritu estaba donde, sobre él. Y hablamos un poquito de la liga, alabado sea el Señor. Versículo 20 del capítulo 16 del libro de Jueces, hablando de Sansón. El Espíritu de Jehová se había apartado de él y él no lo sabía. Búscate por ahí ese capítulo, hermano Richard. El capítulo 16, el versículo 20. Si acaso léete 2 o 3 versículos anteriores para que lo compruebe la palabra. ¿De dónde? En capítulo de Jueces, capítulo 16. Alabado Dios. Y sale del 15 al 20, alabado sea Dios. Para confirmar ese versículo 20, bendito Dios. Lo que el hermano Richard lo busca, podemos hacer la comparación de José. Como el Espíritu Santo se había ido, ¿se acuerda que hablábamos del capítulo 5 de Cantar y el capítulo 3 donde habló aquella mujer la tsunamita buscando a su amado, pero su amado se había ido? ¿Qué lo dice Richard? ¿Jueces 16 qué? Es el 20, pero léete del versículo 15 o algo. 20. Jueces. Libro de Jueces, donde está la historia de Sansón. Capítulo 16. El versículo No hay 15.
Puede ser 16. Ajá. Es el 20, es el versículo 20. No hay versículo 20. Dios que esta cita, alabado Dios. Si se llega hasta el 10. Léeme el 16. ¿Qué dice el 16? Capítulo 16. Ajá. Dice el territorio de Efraín y de Manasés. Jueces. Oh, yo estoy en Josué. Alabado Dios. Gracias. Wow. Ahora estamos en cosa. Ya me extrañaba que pastor tuviera un... My bad. Alabado. No tiene el espejuelo tampoco hoy. Lo estoy viendo que está haciendo así. Los tengo guardados. Alabado Dios. El jovencito. Vamos, no somos perfectos y ahí vamos. Ahora cuando lo encuentre, peguete por lo menos del 15 hasta el 20. Alabado Dios. Entonces, esta es la importancia que tenemos como pueblo e iglesia, hermanos, de no contristar al Espíritu de Dios. ¿Qué nos dice Richard? Puede ser 16, 15. Ajá, hasta el 20, ajá. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Sí, fue raspado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid a esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que en él durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le raspó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré toda como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ya Jehová se había apartado de él y él no lo sabía. Hago un alto. Los dones son irrevocables porque son del Espíritu y Dios los da. Por eso usted dirá, pues yo me conocí una persona y esta persona lleva años apartado, pero todavía cuando yo ministraba hablaba en lengua, porque es un don de que del Espíritu y Dios se lo dio. Dios no se lo quiso quitar. Pero hay personas que se creen que porque todavía tiene ese don, todavía es que hay una llenura del Espíritu. Usted se compra un pote de perfume caro, del bueno, y usted lo usa y lo abusa como hace el pastor. Cuando usted busca con un perfume bueno, ya no queda nada y usted abre el potecito, hermana María Teresa, de esos que ya te compra. ¿Qué queda? ¿Qué queda? El olor es lo único que queda, pero está vacío. Y así puedo hacer esa comparación. Muchos están, lo que queda es el olor, pero por dentro están vacíos. No así, no es que te los compras, te los compras tú. No, usted lo dijo bien, está vacío. Así que, alabado Dios, hay que comprar más, alabado sea el Señor. Porque a veces, mire, yo cuando está vacío, aunque le queda una gotita, yo lo hago así, ya no me nada, pues lo boto, pero a veces usted encuentra por ahí colecciones y dice, me siento ya. Lo único que tiene es olor, para que yo quiera un pote que dé olor, alabado Dios. Entonces el Espíritu de Dios se había apartado entonces esa manifestación gloriosa que había sobre la vida de Sansón, se fue y él no lo sabía. David lo descubrió cuando se fue. David, un hombre conforme al corazón de quién? De Jehová, de Dios, como dice la palabra. Pecó, adulteró,
le faltó a Dios, mató a Urías Eteo, que era uno de los generales de su ejército, al tomar a la esposa de Urías, llamada Betsabé, en aquella ocasión que David se supone que estuviera en el campo de batalla. Los reyes era la costumbre. No enviar al ejército, él tenía que estar. Pero es que el enemigo no ve darse a aprovechar ninguna oportunidad. Yo siempre digo que la primera mirada es inevitable, hermano. Pero la segunda ya es problema que hay, ¿ok? Alabado Dios. Y en el caso de él, que se supone que estuviera en el campo de batalla, estando en la azotea del palacio, pudo contemplar y ver que había una hermosa mujer bañándose y estaba desnuda. La codició y la deseó, y no se conformó con ella, sino que la mandó a buscar. Y adultera, se la quitó. Trató de esconder el pecado. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que no lo confiesa y se aparta hallará que es ruina. Alabado sea el Señor. Entonces él creía, alabado Dios, que al tener aquella relación con ella, ella viene, pasaron los días, las meses, viene y le dice, estoy encinta, pues trató de taparlo. Y llegó Urías, manda a buscar a Urías, el esposo, para que estuviese con ella. Pero la Biblia dice que aquel hombre era más sincero y tenía más coraje que el mismo David, hermano. Porque él dijo, ¿cómo es posible que mis hombres están en el campo de batalla y yo me voy a ir para mi casa? No, y se quedó afuera toda la noche. Cuando se lo dijeron a David, ¿qué problema? Imagínense a David, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me la soluciono? Llama entonces a Abner, al general, y dice, mira, al otro, pónmelo en el frente del campo de batalla y aléjese, déjelo. Hay un pecado de homicidio y ya premeditado, con toda intención para acabar con aquel hombre. Sucedió así como él lo propuso. Pasaron unos días y como Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, y no fue de agrado a Dios, porque era el hombre que era conforme al corazón de Dios. Dios se encarga de enviar un profeta. ¿Te acuerdas del nombre, hermano Darío? ¿Cómo se llamaba? No, no me acuerdo. Natán. Y allí llegó Natán a traerle un ejemplo, como una parábola. Y él dijo que había un hombre que tenía 100 cabritas, pero había uno que solamente tenía una ovejita, que la había criado desde chiquitita y la tenía como si fuera parte de la familia. Pero aquel que tenía tantas, vino un día y se antojó de aquella y se la mató. David se enfureció y dijo, a ese hombre hay que matarlo. Proferió enseguida juicio. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Dios se revela. Pero David se humilla. Y una de las primeras cosas que él hizo fue pedirle a Dios que tuviera misericordia, pero que espíritus nobles le sustente y que no apartara de él su Santo Espíritu. Hermanos, sin el Espíritu Santo de Dios, el hombre no es nada. Cuando esté ese toque especial de Dios, esa linda presencia, esa bendición sobre la vida del hombre. Por eso cuando hay un descuido en la vida espiritual, en la vida del pueblo, cuando le pregunta a la persona, pero ya no te veo igual, dice, no, es que no me siento igual. Entonces, algo está faltando. Y es que nuevamente que buscar al Espíritu de Dios, que se queda como, no es que está tan lejos muchas veces, sino que está esperando que se le dé esa oportunidad una vez más para que Él ocupe el lugar que solamente a Él le pertenece. Así que es necesario el Espíritu Santo en la vida del pueblo, en cada una de nuestras vidas, amados del alma. Leyendo este capítulo número 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, allí en Corintio, alabado Dios, hablando de una perspectiva general, el Espíritu Santo se manifiesta mediante una variedad de dones espirituales, los cuales se le dan a los creyentes. Esas manifestaciones del Espíritu son para la edificación y santificación de la iglesia. Fíjese, para que la iglesia sea edificada, no para que los hombres lo tengan como un mercadeo. Venga, pastor, invítame que yo te profetizo, yo pongo las manos y
Es más, si tengo que profetizar, me paga un poquito más y la ofrenda un poquito más. Chequecito, un chequecito. No, porque lo están viendo de esa manera cuando son que los dones del Espíritu, lo tienen como un mercadero. Alabado Dios, cuando los propósitos son para la edificación y la santificación del pueblo. Esos dones espirituales no son los mismos que los dones y ministerios mencionados en Romanos, porque hay dones y hay ministerios. El don es el regalo, el ministerio es la obra de Dios, conlleva. Se me secó la garganta, no. Santo. Qué bueno que tengo la máscara puesta, si no mi esposa me estuviera ya latigando. Alabado Dios. Esos dones no son los mismos que los dones ministeriales, en los cuales el creyente recibe el poder y la capacidad para servir de manera más permanente en la iglesia. Cuando hablamos, alabado Dios, entonces pues de los ministerios. Qué bueno que podamos estar ejerciendo un ministerio, pero a la misma vez también ser respaldado por el Espíritu Santo a través de ¿qué? De los dones. Alabado Dios. Porque ambos van cogidos de la mano. Las manifestaciones del Espíritu se dan según la voluntad del Espíritu. Porque si usted se ha portado toda la semana mal y llega aquí a dirigirlo, a tomar parte y cree que va a conquistar el Espíritu Santo, mire, yo lo he visto. Hay hermanos que han tratado de cantar. No sé qué me pasa. No, Nicolás, no te viste que no va. Si toda la semana entristeciste el espíritu y llegaste el domingo, el día que tenía para darle parte, alabado Dios, y creía que iba a ser show, que equivocados viven los hombres muchas veces, alabado sea el Señor. Así que esta manifestación se da para la voluntad del Espíritu. Cuando surge la necesidad y de acuerdo con el anhelo del creyente. En todo tiempo no hablamos en lengua, hermanos. Cuando oramos y comenzamos a interceder, pues ya que Dios nos ha dado ese don, alabado Dios, se utiliza. Pero la palabra, como Dios es un Dios de orden, como hablaban hace poco, alabado sea el Señor, hay que mantener el orden divino por Dios. Algunos dones pueden manifestarse por medio de una persona de manera regular. Y un creyente puede tener más de un don para necesidades especiales. A veces creemos que son solamente los dones espirituales, hablarle en lengua, profetizar. Yo quisiera, mire hermano, hay un don. Y aparece aquí, es el don de servicio. El don de servicio, Dios nos lo ha dado aquí a todos, como pueblo y como iglesia. El creyente debe desear siempre los dones y no un solo don. Porque hacen falta, ¿para qué? Para la edificación y el crecimiento de la iglesia. No es bíblico ni prudente suponer que porque alguien ejerza un don particular, esa persona es más espiritual que una que tenga dones menos espectaculares. ¿Cuánta gente usted no ha conocido que hablan en lengua, que Dios hace y son unos demonios? Hablando en palabras finas. Los hay, amados del alma, alabado sea el Señor. Además, tener un don no significa que Dios aprueba todo lo que hace o enseña una persona. Es necesario tenerlo. Pero porque los tienen, muchos se creen que Dios es un Dios de oportunidades. Y como Dios se lo ha dado y los dones son irrevocables, le está dando oportunidad. Alabado Dios, a ver si se endereza para entonces Dios poder cumplir los propósitos. No deben confundirse los dones espirituales con el fruto del Espíritu, que se relaciona más directamente con la santificación y el carácter del cristiano. Satanás, a los falsos profetas que se disfrazan de siervos de Cristo, pueden falsificar la manifestación del Espíritu mediante los dones. ¿Se acuerda el testimonio que le di la semana pasada? Cuando comenzamos, yo le dije que cuando yo me convertí al Señor, estuve visitando un hospital en Cagua, el Regiones de Cagua, hospital grande que tiene Cagua. Estábamos visitando un hermano que estaba enfermo, un anciano de la congregación, y mientras oraba por él, se apresta una señora por detrás y me toca para invitarme que si podía orar por su papá.
Y de seguro que sí, para eso es que estamos en el hospital, no. Mas sin embargo veo a aquel anciano y cuando yo pego a orar, ella pega también a orar, pero ella pega a hablar en lengua. Y aquellas lenguas para mí eran bien extrañas. Y el Espíritu de Dios que da testimonio a nuestras vidas me dejaba sentir que no era de ella, que no eran de Dios. Entonces, ¿qué me consta a mí como hijo de Dios? Espíritu Santo, yo quiero ahora hablar como tú quieres que yo hable aquí en este lugar. El diablo no va a tomar ventaja de nosotros, hermano, no se le pierda esa oportunidad. Y comencé yo a orar, proclamando en lengua, alabado Dios. Y la lengua del Espíritu opacó aquella lengua del diablo, porque verdaderamente yo lo que usted alguna vez ha oído los gatos hablando, así mismo, hermano. Eso no es de Dios. Si no tuviera el Espíritu Santo, tuviera ahí cualquiera y diría, Dios está hablando en lengua. No, es el enemigo tratando de imitar. Así que esa es la manera como el enemigo muchas veces utiliza a los falsos. El creyente no debe creer en toda manifestación espiritual, sino que debe de probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos profetas han salido por el mundo. Y primero de Juan hace esa exhortación, hermano, que nos manda a que probemos los espíritus si son de Dios. Si esta versión, entiendo parte, mi mente no me engaña, él dice que todo espíritu que testifica que Jesucristo viene en carne y sangre, ¿es de quién? Es de Dios. Porque el enemigo lo va a negar. Pero Cristo vino en carne y sangre, alabado sea el Señor. En los dones espirituales, Pablo enumera la diversidad de dones que el Espíritu Santo da a los creyentes. En otras palabras, están en el pueblo, hermano. Hago un alto. La hermana Senia se está preparando porque ella me decía que el Señor le hablaba y el Señor le daba un tema para los jóvenes y el tema es el siguiente: desarrollando los dones del Espíritu. Me dice, papi, cuando se habla de desarrollar es porque ya están ahí. Eso es así. Se desarrolla algo que ya se tiene. Lo que pasa es que se tiene como callado, tranquilo. Porque muchos, cuando fuimos bautizados y tuvimos una manifestación del Espíritu Santo, hablamos en lengua. Pero muchos nos callamos y yo no quiero hablar, no, que me decir que estoy loco. Pero hubo la manifestación del Espíritu. Entonces hay que buscarle porque es un don de Dios. Es de bendición para nosotros para poder pelear contra el enemigo y va a ser de edificación para la iglesia, hermano. Lo he vivido personalmente, hermano, pelear contra el mismo diablo, el Señor lo reprenda. Porque el enemigo puede tratar de imitar. Pero el que habla en lengua extraña está hablando ¿con quién? Con Dios. Y la lengua que usted habla, el Señor pide que tenga usted ¿qué? Interpretación. Aunque yo no la interprete a usted, yo sé lo que yo estoy clamando a Dios, aunque esté hablando en lengua. Porque yo no estoy loco, yo estoy en todo mi sentido. Pero eso lo hace que el Espíritu de Dios, amado. Hay una palabra que se conoce como la palabra de sabiduría. Porque la manera como están los dones del Espíritu Santo divididos, alabado sea el Señor, hay unos dones que son de comunicación. Y uno es la palabra de sabiduría. Y esta es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo, la cual aplica la revelación de la palabra de Dios o la sabiduría del Espíritu a una situación o un problema específico. Hay palabra de ciencia. Y la palabra de ciencia o conocimiento es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimientos de personas. Que Dios todavía sigue revelando lo que hay en el corazón de una vida. Que puede ver una vida con una necesidad y ya tiene unos pensamientos y no los entiende. Pero Dios nos da la revelación. Y a través de la palabra de ciencia o de conocimiento viene la respuesta. Pero eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que escudriña la mente y el corazón del hombre, amado, y revela los secretos y misterios y todas las demás cosas. Está también la palabra de fe. Cuando hablamos de fe, alabado Dios, no de la fe salvadora, sino de una fe sobrenatural y especial impartida por el Espíritu Santo que capacita al creyente
para que crea que Dios puede hacer lo extraordinario y lo milagroso. Así que no importa, alabado Dios, cuán grande nosotros queramos que sea el problema, o que Dios lo hará, Dios lo puede hacer. Hay dones de sanidades, de acuerdo a lo que se leyó. Estos dones se dan a la iglesia para restaurar la salud física por medios sobrenaturales. Hago un alto. Entonces muchas veces preguntaremos, ¿y por qué esto se acaba del COVID? Porque Dios lo guardó para este tiempo. Porque Dios quiere probar la fe de la iglesia, tanto su fe como la mía propia, alabado Dios. Pero si el Señor dice la palabra, ahí murió el COVID, hermano. Muere el COVID, se acaba todo el COVID. Pero Dios está procesando a su pueblo, a su iglesia. Y no es que Dios haya cambiado, alabado Dios, sino que Jehová Dios es Dios y Dios siempre hará como Dios quiere. Hablando de los dones de sanidad, indica que hay diversas sanidades, de igual manera que hay diferentes enfermedades, y sugiere que cada acto de sanidad es un don especial de Dios. Aunque los dones de sanidad no se dan a cada miembro del cuerpo de Cristo, no se dan a todos. Aún así, aunque Jesús dijo que sobre los enfermos que pondríamos las manos y los enfermos sanarían, pero el don de sanidad no es a todos. Como nos gozamos nosotros ver las campañas tanto de Reverendo Gille Ávila, evangelista, ¿verdad que sí? Las campañas de Jorge Raki y otros grandes hombres que Dios ha usado a través de ¿qué? De la sanidad y los dones. Alabado Dios. Aunque los dones de sanidad no se dan a cada miembro del cuerpo de Cristo de manera especial, todos los creyentes pueden orar por los enfermos. Todos tenemos esa responsabilidad. Santiago dice, ¿está algún enfermo? Él comienza con un orden. Llamen a quién, a los ancianos de la iglesia. No, vamos a llamar a los hermanos. Ya que los llaman, busquen aceite, únjalo con aceite y oren. Si hubiera cometido pecado, les serán perdonados. Y la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Nuestra oración no es en vano, hermano. No es en vano. Porque yo ore y yo no veo en un momento dado que suceda algo, no quiere decir que Dios no haya hecho nada. Porque este cuerpo es tan frágil, hermano. Y cuántas áreas en el cuerpo quizás no son afectadas, alabado Dios, de una manera o de la otra. El hacer milagros son actos de poder sobrenatural que alteran el curso normal de la naturaleza. Un milagro lo vemos todos los días cuando yo le veo a usted. El milagro de que de la salvación de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Porque así es que dicen, ¿verdad? A veces ustedes llegan, hermano, nosotros los puertorriqueños, nuestros dichos. ¡Qué milagro que se vino hoy! ¡Qué milagro que se vino hoy! Verdaderamente es un milagro, porque luego se van y uno no los ve por un largo rato. ¿Verdad que sí? Así que, pero dice que son actos de poder sobrenatural que alteran el curso normal de la naturaleza. Incluyen actos divinos en los que se manifiesta el reino de Dios contra Satanás y los espíritus malos. La palabra profecía o el don de la profecía se debe distinguir entre la profecía como manifestación temporal del espíritu. No es que todo el tiempo se está profetizando, hermano. Si hay un don que es tan muchas veces criticado y señalado, y es el don que Dios prefiere que haya en la iglesia, es el don de la profecía. Porque muchos que no son guiados por Dios utilizan este don para manipular, para tratar de controlar. Por eso es necesario que tengamos que al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu todo lo revela. El Espíritu todo lo escudriña. Alabado sea Dios. Y nos lo deja saber a nosotros. Alabado sea el Señor. Pero es necesario que se profetice en la iglesia. Es necesario que haya una palabra de ciencia, que haya una palabra de conocimiento. Alabado sea Dios. La profecía, y la profecía como un don de ministerio de la iglesia. Como un don de ministerio se da la profecía solo a algunos creyentes que deben desempeñarse entonces como profetas dentro de la iglesia. La profecía tiene
unos propósitos, hermanos, 3 de ellos bien específicos, alabado sea el Señor. Y como les decía, no es para el hombre exaltarse, la profecía edifica, la profecía consuela, bendito sea el Señor. Como manifestación del Espíritu, la profecía está siempre a la disposición de cada creyente lleno del Espíritu. Y la profecía más segura la tenemos nosotros, y está aquí escrita, que es la preciosa palabra de Dios. En cuanto a la profecía como manifestación del Espíritu, la profecía es un don especial que capacita al creyente para dar un mensaje de revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo, que no es ningún invento de hombre, es una revelación de Dios mismo, alabado Dios, que nos la revela. No es la recitación de un sermón preparado con anterioridad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la profecía no es primordialmente. Me acuerdo años atrás, hermano Darío, de donde usted, de aquella congregación donde usted estaba y donde estuve yo primero antes que usted. Llegó en cierta ocasión un cierto predicador. Era un evangelista de la República Dominicana. Era yerno de uno de los hermanos en la congregación. Y para ellos era una delicia ver a aquel flaco diciendo todo lo que él quería decir. Yo calladito observando, porque uno se queda calladito y uno observa. Y uno mira y que el Espíritu revela, hermano. Qué triste que a veces los líderes, la cabeza de la casa no se dan de cuenta de lo que se está moviendo. Por eso yo digo, líbreme Jehová de que yo le entregue este altar aquí, pongo un demonio aquí a predicar. Porque eso es lo que era. Lo que había en él era un espíritu de adivinación. ¿Ven cómo el enemigo se disfraza? Sí, hay muchos. Un espíritu de adivinación. Y tenía muchos con la boca abierta creyéndole. Hasta que después del tiempo fue revelado que era un charlatán, abusador hasta de niños, alabado Dios. Y lo que él hacía era espíritu de adivinación. Así que será entonces importante y necesario que el Espíritu de Dios esté en la iglesia, que esté en medio nuestro, que el Espíritu Santo nos guíe. Seguro que sí, hermanos. Ahora más que nunca, en medio de este tiempo de lo que estamos viviendo, lo necesitamos para que nos siga fortaleciendo, alabado Dios, y podamos seguir hacia adelante. Gracias a Dios por su vida, alabado Dios, que llegaron a la casa del Señor. Yo estaba en 2 pensamientos, le digo a mi esposa, pues puedo llamar a los hermanos y decirle, pues yo tramito desde casa, pero esa no es la solución, hermano. Esa no es la solución contra el COVID, porque el COVID va a seguir hasta que el Señor quiera. Alabado Dios, y lo que nosotros estamos haciendo en esta noche es de agrado al Señor. ¿Dónde está la nieve? No cayó ninguna nieve. Está frío, pero aquí estamos, adorando a Dios, aquí está calentito, alabado Dios. Y yo le dije a mi esposa charlando, yo le dije, pues llegamos allí fácil. Tú eres mujer, chequea la temperatura, recoge la ofrenda, canta un corito y después nos vamos. Así que estaba haciendo de todo, según yo le estaba charlando, alabado Dios. Pero aquí estamos, hermanos. Y lo lindo es que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y que pues Dios nos seguirá ayudando. Yo sé que Él está con nosotros. Sigamos nuestra cadena de oración y que bueno, alabado Dios, los hermanos que están ahí juntos, alabado Dios, y seguimos. Y a Dios sea la gloria, porque como le digo, luego veremos el beneficio del mismo, no es en vano. Te invito a que estemos de pie, alabado sea el Señor. Vamos a orar, alabado Dios, y que el Señor así nos guarde. Así que muchos de los hermanos no estarán aquí el domingo, y ya sabemos por qué razón, alabado Dios. Y los que van a llegar, ya yo les dije pues, que llegaran. El hermano Juan se excusaba porque para allá para Lampasa se hace un poco más difícil y no tranquilo. Si te dijeron que por allá, como allá pasa, es como si estuvieran en otro lugar, alabado, Allá estaba cayendo hielito. Eso estaba cayendo y eso fue hielo. No se vayan a exponer para nada y gracias a Dios ellos están bien, sus pruebas salieron bien también. Y así Dios los ayude y los vemos aquí el domingo porque los necesitamos aquí y seguimos para adelante y para el cielo. Este sábado se sabe que quedaron cancelados, alabados, están cancelados, hermano, no están cancelados por completo. Utilizaré de sabiduría los domingos
en los mensajes, pero el Señor me da la sabiduría para cortar y dejar que los hermanos tomen parte y den parte de sus informes también. Alabado Dios, no al público, sino que cuando termine el mensaje pues, nos despedimos, les doy a los hermanos la parte, porque, como les digo, este año se ve que estamos como cuando comenzó el 2020 y esto parece que no se va a arreglar. Usted lo está viendo todo lo que se ve, las noticias, ya nos van a mandar los kits de gratis a las casas, las máscaras ya la semana que viene. Así que como pueblo sigamos orando y buscando el rostro de Dios para que Dios nos diga qué viene después. Sabemos que la venida del Señor, muchos aún así con el Omicron Dios los ha llamado. Y yo me quedo sorprendido, gente joven, mucho más joven que yo, ministros de Dios en Puerto Rico, cuando veo las noticias, wow, el Omicron los acabó. Dios mío, Dios tenga misericordia. Padre, gracias te doy, mi rey. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad, este privilegio que tú nos has dado, Señor, de estar en tu casa. Gracias te doy por la vida de este pueblo aquí presente. Sigue hablando a sus vidas. Yo te pido que tú lo guardes de una manera linda, Señor, y que de la misma manera que le traiste con bien a este lugar, casa de Dios y puerta del cielo, tú le regreses a su hogar. Y que mientras nosotros, Señor, descansamos, Señor, sobre nuestros lechos, tú sigas hablando al Espíritu Santo. Que lindo es Dios, que tú nos reveles tu venida, que sea tú dando la experiencia nueva a la vida de mis hermanos que se han conectado a través de esta plataforma del Facebook. Que sigas tú sanando, Padre mío, restaurando y levantando, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, que a ti daremos siempre la gloria y la honra. Gracias te doy por este remanente fiel aquí, Señor. Sin embargo, nosotros nos preparamos ahora para salir de este lugar. Y a cada uno de estos hermanos, amigos, familiares que se conectó a través de esta plataforma del Facebook Live, Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que hace sobre ti Jehová su rostro y que ponga en ti paz. Nos vamos ahora de este lugar con la bendición del Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo y la iglesia que va para el cielo. Decimos una voz. Amén. Dios nos continúe bendiciendo, amado, alabado Dios. Saludémonos los unos a los otros.